por primera vez. Mi nombre es Angie Tarazona, soy fisioterapeuta de la universidad, magíster en neurociencias, líder del programa de acondicionamiento físico dirigido del área de actividad física y deporte, y les estamos acompañando en este proceso de práctica segura y promoviendo el bienestar en esta competencia que van a realizar el próximo mes, ya casito. Entonces, el tema que vamos a tratar el día de hoy es composición corporal. Entonces, recuerden que, bueno, me excuso porque no puedo prender mi cámara, está, está dañada. Ahora sí se me dañó del todo. Entonces, bueno. Em, la vez pasada hablamos sobre hidratación, hablamos sobre algunos aspectos generales. En esta presentación también vamos a hablar de aspectos generales sobre la composición corporal. Va mucho más allá de la medición del índice de masa corporal que siempre de pronto tratamos. Y esto es muy importante también para tener en cuenta porque a veces uno dice, yo tengo el peso ideal para mi talla, pero realmente tengo una buena composición corporal. Entonces vamos a ver algunos aspectos que nos van a permitir determinar esto. Recuerden que pueden abrir el micrófono, hacer cualquier pregunta. Yo voy a estar ahí atenta. La idea es que esta sea más que una presentación, podamos establecer una charla. Acá. Bueno, factores muy importantes que pueden llegar a determinar en nuestra composición corporal, pues es el tipo de alimentación que tenemos. También tenemos factores genéticos que lo determinan, eh, y también el estilo de vida. Entonces tenemos 5 niveles de estudio de qué es esa masa corporal, ese total de la masa corporal, y tenemos un primer nivel que es el nivel anatómico o elemental. Entonces tenemos, es un nivel más de lo micro, de lo molecular, y estamos hablando de que tenemos un 1% de nitrógeno, un 1% de calcio, hidrógeno, carbono, oxígeno, y un nivel más amplio o un nivel arriba, podemos hablar de un nivel químico, y hablamos de un 15% de ese total, puede ser grasa, el 1% glucógeno, 6% minerales, 18% proteínas, 60% agua, y subimos un poquito más, tenemos un tercer nivel que es el nivel celular, tenemos un cuarto nivel que ya es un poco más macro, que es el histológico o tisular, y todos estos pues componen el nivel corporal, el quinto nivel, que es la masa corporal total. Vale, chocolate es tu bebida favorita. 7 días. Y yo, es tu favorito. Creo que alguien tiene el micrófono abierto. Y tal. Entonces, podemos también tener algunos factores que nos determinan nuestro peso. El sexo y la edad. Y aquí podemos, con esta medición, determinar el índice de masa corporal. Entonces, ustedes dirán, ¿cómo determinamos ese índice de masa corporal? Entonces, yo les invito a que hagamos cada uno y cada una el cálculo de su índice de masa corporal. Entonces, van a tomar su peso en kilogramos y lo van a dividir en su estatura en metros al cuadrado. Y me gustaría que me cuenten, bien sea por chat o bien sea abriendo el micrófono, cuánto les dio ese cálculo. Entonces les repito, el peso en kilos dividido
la talla en metros al cuadrado. Entonces, cuéntenme si están haciendo el cálculo. A mí me dio 23. Muy bien, 23 por acá. 23,85. Ujú, muy bien. ¿Quién más? 22. Bueno, aquí estoy viendo. 30 por aquí. Ujú, En el chat están contestando, sí. doctor. eh, 22, 23, 26, 22, 25. Ujú. Perdón, se Muy divide bien. el peso corporal por... El peso dividido la talla en metros al cuadrado. Listo, muy bien. Listo. Entonces, bueno, ahí quienes faltan, porfa, hagan el cálculo. Y normalmente este es un indicador que se utiliza mucho. Y existe esta tabla que les estoy mostrando aquí. Y entonces ustedes de pronto traten de ubicarse en cuál podrían encontrarse, pero les tengo una noticia. Y es que esto no me indica en general cuál es mi composición corporal, ni tampoco esta es una tabla absoluta, porque actualmente tenemos valores de índice de masa corporal también según la edad, porque el metabolismo, la generación de energía y el aprovechamiento de esa energía cambia según la edad. Entonces, no se preocupen, ahorita vamos a mirar. Sí, también cambia según el género. Y ahorita vamos a mirar, porque a veces uno se queda solamente en esta tabla y dice, oh por Dios, ya estoy en obesidad o estoy en sobrepeso y Dios mío, es terrible, pero tenemos que tener en cuenta otros aspectos. Sí, está dormido. ¿Alguien tiene el micrófono abierto? Si me ayudan ahí, porfa. ¿En serio, de verdad? Alguien que dice Respirar. Samsung SM. Que cotiza la bolsa de valores. Oye, lo hiciste. Sí, están viendo como un programa. No, fui obra tuya. Listo. Entonces, tengamos ahí como ese índice de masa corporal. También tenemos esta tablita que nos habla del porcentaje de grasa total. Entonces, hay una forma de hacer esa medición eh, a través de un método confiable que es una báscula de bioimpedancia, pero también lo podemos hacer de manera indirecta. Entonces, tenemos este cálculo. El porcentaje de grasa es 1,2 por el índice de masa corporal que nos dio ahorita, más 0,23 por la edad en años, menos 10,8 por el sexo. Entonces, si son hombres le colocan un 1, si son mujeres le colocan un 0, menos 5,4. Y este valor me ubica en estas tablitas. Aquí sí podemos estar hablando de un rango estándar o una tabla que nos permita ubicarnos y ya eh, establecer objetivos de entrenamiento. Recuerden que todos estos
estos datos y estas charlas que hemos estado dando la vez pasada con hidratación van muy de la mano con el proceso de acondicionamiento físico, teniendo en cuenta el nivel de actividad física que ustedes tienen en este momento y la preparación para los juegos. Claramente, pues no vamos a buscar disminuir ese porcentaje de grasa en menos de un mes que ya viene la competencia, pero sí, lo importante de estas recomendaciones es que ustedes las tengan en cuenta de aquí en adelante para, para siempre, que ustedes puedan estar muy pendientes, por ejemplo, de este valor de porcentaje de grasa, porque como vamos a ver ahorita más adelante, yo puedo tener un peso ideal, entre comillas, para mi estatura o un índice de masa corporal, digamos que dentro del rango normal, pero mi composición corporal puede que no sea la ideal y esto puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades relacionadas con el aumento del porcentaje de grasa, por ejemplo, y la ubicación de esa grasa, porque es digamos que la composición en general cambia y ese riesgo aumenta si el porcentaje de grasa se acumula más a nivel visceral. Entonces ya lo vamos a ver ahorita. Entonces, ténganlo en cuenta, igual yo les voy a enviar esta presentación si quieren más adelante después revisarla y poder hacer este cálculo. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Es malo tener poca grasa en el cuerpo? Vamos a ver que tenemos un rango que necesitamos de porcentaje necesario para el metabolismo basal de lo que necesitamos básico. Si estoy por debajo de ese porcentaje, por ejemplo, si estoy dentro del azul, aquí en esta tabla, sí empezamos a tener déficit en algunos procesos metabólicos. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, cuando tenemos un porcentaje de grasa bajo, se ven alterados algunos procesos, por ejemplo, relacionados con el ciclo menstrual. Entonces, sí puede llegar en algunos casos a tener algunas dificultades si tenemos un porcentaje de grasa bajo. También el tipo de grasa, ¿sí? Porque el tipo de grasa marrón, por ejemplo, pues es una grasa que es aprovechable y no sería, no afectaría de cierta manera los procesos metabólicos ni tampoco aumentaría el riesgo si se acumula, no como la grasa blanca que se acumula a nivel visceral. Entonces también hay que tener en cuenta el tipo de grasa, pero debemos estar con un porcentaje mínimo de grasa corporal para responder a los procesos normales metabólicos del cuerpo. Les voy a compartir un forms, en este caso sí tengo un forms Angie, para la Angie, Angie, asistencia. Angie, Sí, profe. Angie, ¿y cuál sería el porcentaje de grasa ideal en esa tabla? En esta tabla tendríamos entre el verde sería nuestro mínimo que deberíamos tener. O sea, el azul ya es demasiado bajo. Y el amarillo, Podríamos estar en el verde, el amarillo y el naranja. Ahí en ese rango podríamos estar. Pero lo ideal es estar entre el verde y el amarillo, porque no nos vamos ni demasiado bajo, ni tampoco a irnos a un allá demasiado alto. Angie, por favor, ¿me puedes repetir la operación completa para definir el el porcentaje de grasa total? Sí, voy a tratar de agrandar acá. pues ahí está la Aquí, fórmula ahí abajo. está la fórmula, sí, la tenemos abajo. No sé si para efectos de acelerar un poquito la presentación, estas yo se las voy a compartir
para que ustedes después la puedan hacer en casa. Ajá. ¿Les parece? Gracias. Sí, gracias. Listo, profe. Entonces, en cuanto a masa muscular, pues también tenemos diferentes niveles según la edad y según el sexo, porque también teniendo en cuenta los niveles de testosterona, pues de esta forma se facilita más la producción de fibras musculares y también la edad. Entonces, en esta tabla podemos encontrar estos porcentajes. Acá sí no tenemos una fórmula, porque lo podemos hacer, o bueno, lo puede hacer un profesional haciendo la medición de pliegues, eh, haciendo la medición del perímetro, del segmento corporal, haciendo la resta de los pliegues cutáneos y ahí se hace un estimado de la masa muscular o con la medición de la bioimpedancia. Entonces, para que tengamos en cuenta esta tablita, también cuando nos den el dato de masa muscular, podemos ubicarnos acá en estos rangos. Por ejemplo, en el programa, en nuestro programa de AFID, tenemos asesorías en nutrición. Bueno, en este semestre ya las terminamos, pero el otro semestre, pues la idea es que yo les voy a seguir compartiendo la programación para que ustedes puedan asistir y esta medición la hace una nutricionista. Es una estudiante que ya se graduó de nutrición, pero está haciendo doble titulación con medicina, pero entonces ustedes pueden, tenemos también la báscula de bioimpedancia y podemos hacer la determinación de la composición corporal. Entonces, aquí hablando de la grasa visceral, que es muy importante porque lo que les decía, o sea, yo puedo de pronto observar mi cuerpo y ver que tal vez tenga un índice de masa corporal adecuado, pero tengo una tendencia a acumular masa grasa a nivel del tronco, a nivel de mis órganos. Y esto puede ser más peligroso que si tuviera una acumulación o un aumento de ese porcentaje de grasa a nivel general. Entonces vamos a tener en cuenta esto. Esto ustedes lo pueden realizar, hacer una medición de la circunferencia de la cintura. Ahí ustedes buscan su costilla, la costilla más inferior y la cresta ilíaca anterosuperior, como ese huesito que pueden ubicar de la cadera, la parte más arriba, en la zona frontal, y buscan el punto medio entre esas dos referencias anatómicas. Ahí pueden hacer la medición de la cintura. Hacemos la medición de la circunferencia de la cadera y hacemos una división. Entonces aquí sí podemos tener un índice que me indica si yo tengo un alto riesgo o un bajo riesgo o no tengo riesgo de tener aumento de grasa a nivel de mis órganos. Muy importante a nivel de los intestinos, a nivel del hígado, del páncreas, a nivel del corazón. Toda esa zona es muy vulnerable a la acumulación de grasa. Entonces, es muy importante que esto lo tengamos en cuenta. Como les decía, no nos quedemos solamente con el valor del índice de masa corporal o en qué parte de la tabla me encuentro, sino que realmente debo saber cuál es mi composición corporal. Ahora también la disminución de la masa muscular, pues también me puede generar cierto riesgo también en la disminución de la masa ósea. Digamos que a veces a cierta edad se empiezan a prescribir suplementos como el calcio, pero recordemos que la absorción del calcio se da a través del movimiento. Si yo consumo calcio, suplementos de calcio y no me muevo, ese hueso no va a recibir esa información biomecánica de fuerzas que permitan que el hueso, a través de las fuerzas que ejerce
la gravedad y la contracción muscular no logra absorber ese calcio y ese calcio que yo consumo se tiene que ir a algún lado. Y el aumento de cálculos eh, se da si yo tomo suplementos de calcio y no me muevo, no hago ejercicio, para que lo tengan en cuenta. Entonces, hablando, lo que les decía ahorita, la masa ósea constituye el 14% del peso total. eh, y pues aquí vemos que podemos tener tres diferentes tipos de cuerpo, pero un mismo peso, lo que les hablaba ahorita. Entonces tenemos el ejemplo de una persona de 32 años que pesa 72 kilos, pero tiene una masa muscular, digamos que dentro del rango adecuado. De esos 72 kilos, su masa muscular es de 47,4, su grasa visceral es baja, del 4%, eh, tejido óseo de 4,3 y otros, pero tenemos también esa misma persona de 32 años, de 72 kilos, que tiene una masa muscular pues disminuida comparada con la primera persona. Tiene una grasa esencial del 7%, una grasa no esencial del 9%, tejido óseo un poco disminuido, y eso a veces está muy relacionado. Cuando yo tengo mayor acumulación de grasa, disminución de la masa muscular, a veces también la masa ósea o el tejido óseo también se ve disminuido. Entonces, esto está también muy relacionado a la disminución del nivel de actividad física o de la práctica de ejercicio. Entonces, si yo paso todo el día sentada, por ejemplo, yo puedo ser activa físicamente o físicamente activa, pero a la vez puedo ser sedentaria, ¿sí? Porque yo, digamos, salgo, hago mi ejercicio, salgo a trotar 1 horita al día, pero llego a mi casa y duro 6, 7, 8, 10 horas sentada frente al computador. Esto me hace también sedentaria. Entonces, no debemos permanecer más de 1 hora, 2 horas seguidas sentados en una misma posición. Debo levantarme, permitir que el cuerpo tenga esas señales biomecánicas, esas señales de contracción muscular para poder facilitar que se mantengan esos tejidos como la masa muscular, como el tejido óseo. Entonces aquí lo que les mencionaba, aquí vemos unos instrumentos que me permiten hacer la medición de la antropometría. Esto es lo que hacemos como profesionales de la salud. Fisioterapeutas también hacemos este tipo de mediciones, nutricionistas también hacen este tipo de mediciones. Este es el medidor del que ven aquí abajito de pliegues cutáneos, que me permite hacer ese estimado eh, de- del, del tipo del porcentaje de masa muscular, de grasa. Ahí lo hago de manera indirecta, pero pues lo puedo hacer de manera directa con la báscula de bioimpedancia. Entonces aquí tenemos la medición del peso y la talla, la medición de los pliegues cutáneos, del diámetro de los segmentos corporales, de algunas circunferencias, como hablábamos ahorita, de la cintura, de la cadera, para sacar esos índices. Entonces vemos que también podemos determinar la masa ósea, la masa muscular, la masa adiposa, la masa residual o la masa grasa visceral. Y estos indicadores pues me determinan si yo puedo llegar a tener algún tipo de riesgo, como les hablaba ahorita, al tener cierto índice que ya vamos a ver ahorita en relación a la grasa visceral. Entonces, aquí muy importante estos indicadores. El primero, perímetro o circunferencia de cintura. Entonces, ustedes lo pueden, si tienen ahí 1 metro, lo pueden ir haciendo. Como les indicaba ahorita, aquí medimos la cintura y es
la última costilla y el otro punto de referencia es la cresta ilíaca antero superior. Tenemos un punto medio y atrás hacemos ahí la medición de la circunferencia de nuestra cintura. Entonces, si es mayor a 80 en hombres, pues ya estamos hablando de tener un riesgo de acumulación de grasa a nivel visceral. Si es mayor de 90 en hombres, también. El cociente, perdón, de circunferencia de cintura y cadera, entonces lo mismo, tomamos la medición de la cintura, también la medición de la cadera, o sea, la parte más prominente de nuestra cadera, y aquí también esa división, pues nos da un número, y si es mayor de 0,85, si soy mujer, pues tengo un riesgo alto. Si soy hombre, 0,95, más de 0,95 también tengo un riesgo alto. Ya les voy a compartir el link para la asistencia, para que no la copiemos ahí en el chat. Entonces, ¿hasta ahí hay alguna pregunta? ¿Está claro, no claro? Ya les voy a copiar el link del formulario para la asistencia. Listo, entonces también tenemos el índice de conicidad. Este es un poquito más larga la fórmula. El índice de cintura muslo. Entonces también tomamos la medición de la cintura, el perímetro del muslo medio, y también nos da un índice según un número en centímetros. El índice de cintura talla. También podemos medir el cuello, ahorita vamos a ver unos videos de cómo hacerlo, y el diámetro abdominal. Entonces, como se ve aquí en el dibujito, eh, puedo hacer una medición de una línea perpendicular al suelo y luego trazarla a la altura donde la parte más prominente de nuestro abdomen. Y si es mayor o igual a 25, pues ya podemos hablar de que estamos en un riesgo de acumulación o de concentración de adiposidad a nivel visceral. Entonces, bueno, acá tenemos video de cómo. Entonces ahí sí se puede ver el video, ¿cierto? ¿Me confirman, por Sí, favor? Listo. Entonces ahí tenemos la medición del perímetro del cuello, de la cintura ahora. Listo, ahí tenemos cintura, cadera. se ve el video, pero no hay audio. No hay audio. Bueno, yo sí lo estoy escuchando. Bueno, ahí está hablando que es como la parte más prominente del glúteo y se da ahí la lectura de la cadera.
Listo. Entonces, podemos también tener una referencia y es el peso ideal, pero como les comentaba ahorita, debemos tener en cuenta todos esos componentes de la composición, valga la redundancia, corporal, y no solamente quedarnos con el peso o con el índice de masa corporal. Entonces aquí podemos sacar nuestro peso ideal, pues también ahí lo pueden realizar, el índice de masa corporal deseado, que en este caso podríamos hablar de 25 y lo multiplicamos por nuestra talla en metros. Y el porcentaje de peso ideal también lo podemos sacar nuestro peso actual por 100 dividido ese peso ideal que nos dio ahorita. Y entonces con ese valor podemos tener unos puntos de corte. ¿Esto para qué nos sirve? A la hora de hacer un programa o de establecer un programa de acondicionamiento físico, pues yo debo de determinar si a través de la valoración de las pruebas físicas, que de pronto algunos de ustedes ya la han realizado, donde en AFID hemos valorado la fuerza, la flexibilidad, el balance, la movilidad, también debo valorar esto porque debo dar prioridad a algunos puntos. Y si se logra determinar que yo tengo cierta acumulación, por ejemplo, de grasa a nivel visceral, pues es algo que debo atender de manera prioritaria dentro de un programa de acondicionamiento físico. Y estos valores o estos puntos de corte me van a permitir también establecer cuáles son las estrategias de ejercicio que voy a realizar para alcanzar estos objetivos. Por ejemplo, la disminución del peso y el aumento, por ejemplo, de la masa muscular. Entonces, ¿qué podemos concluir? Pues que el peso y la talla que nos dan el índice de masa corporal no son unas medidas confiables ni son unas medidas que nosotros debamos quedarnos solamente para determinar nuestro estado de salud. Entonces, debo también buscar a través de la asesoría de un profesional que pueda determinar cuál es mi composición corporal real, de todo lo que les acabo de mencionar. Que la actividad física o el ejercicio físico, en este caso ya programado, ya con unos objetivos establecidos, me permite tener un balance adecuado entre esos componentes de la composición corporal y poderme mantener a lo largo de la vida dentro de esos rangos normales, ideales para mi bienestar. Listo. Eso era lo que les quería comentar hoy sobre composición corporal. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Qué les pareció? ¿De pronto algún dato que no sabían? Quisiera escucharles. Adicional, si tienen preguntas, de pronto alguna persona que no hubiera estado hace 8 días, alguna pregunta sobre el proceso de acondicionamiento físico, sobre AFIT, me gustaría escucharles. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Mira, estas conferencias las encontramos en la web de Foduno, en donde. Yo voy a enviar la presentación a, a Erika y ella se las envía por el correo y también la grabación de esta charla, de este encuentro. Ya. Y la de 8 días también. Sí, ella creo que ya la envió. Ah, bueno, perfecto. Entonces ya la reviso. Listo, Gracias. profe. Listo, sí, señor. No sé si alguien más, alguna pregunta sobre el proceso de AFI. Una pregunta, si supongamos, yo tengo 60 años, Sí, señora. Tengo Sí, te escucho. 60 años, 32% de grasa corporal, 38% de masa musculoesquelética, em, tengo como
13 o 14% Espérame, profe, vuélveme de grasa a visceral, que decir son como esos 9 datos. kilos. Bueno, tengo esos datos. ¿Y ahora qué hago en eso? Sí, Espérame, entonces regálame 60 otra vez los años, datos. ok, 60 60 años. años, 32%, 60, 32% Sí. de, de grasa, treinta y ocho por ¿Visceral? ciento de masa musculoesquelética, Profesora, ¿y podrías compartirnos visceral una 9, tablita? visceral 9 kilos, que son como 13, 14%. Peso Sí. 70,2 kilos. ¿Me repites la Eh, visceral? 9 kilos de 70,2. Sí. Eh, bueno, tengo esos datos. ¿Y ahora qué hago con esos datos? Ya te digo al mirar acá. Sin embargo, lo que te puedo decir ahorita es algo muy general. Pero lo Ok, importante aquí es determinar en cada uno de esos porcentajes qué debo realizar, ¿sí? Porque en algunos casos yo puedo tener un buen porcentaje de masa muscular, pero a eso acompañado de grasa visceral. Entonces debo jugar dentro de un programa de acondicionamiento físico cierto tipo de ejercicios que me faciliten la pérdida de grasa, pero también que me faciliten el mantenimiento o el aumento de la masa muscular. También hay que hacer cambios en la dieta. Esa recomendación, pues sí, ya te la daría un profesional en nutrición. Si, por ejemplo, tengo una disminución en la masa ósea, pues también debo facilitar ejercicios que me permitan tener mayor contracción muscular, mayor fuerzas que sean, digamos, axiales al hueso y que le den esa señal de absorción del calcio. Entonces, todo esto no es, digamos, para alarmarse digamos, decir, ¿y ahora qué hago? Sino que estos datos le permiten a un profesional, en este caso fisioterapia, hacer todo un programa de acondicionamiento físico teniendo en cuenta eso y los objetivos que tú quieres, ¿sí? A veces que también yo he encontrado en las asesorías que realizamos, y es que personas que, por ejemplo, toda la vida por factores genéticos tienden a tener una composición corporal eh, muy cercana a un índice de masa corporal alto, ¿sí? Porque nosotros podemos hablar de un rango de 18 a 25 de índice de masa corporal del ideal, ¿sí? Pero yo puedo estar toda mi vida muy cercana, por ejemplo, 22, 23, y eso está bien, ¿sí? Si mi objetivo no es bajar ese índice de masa corporal, sino lo que quiero es cambiar esa composición corporal para sentirme también bien con mi cuerpo, con cómo yo me veo, pues eso también es un aspecto muy importante a tener en cuenta a la hora de realizar un programa de acondicionamiento físico. Espérame, yo miro acá los datos que me dijiste, pero no sé si respondí un poco tu pregunta. eh, sí, sí, pero, o sea, básicamente uno coge esto y va donde un profesional y le dice, ¿y ahora qué hago con esto si mis objetivos son tales? ¿Sí? Sí, o sea, la idea es que esto esté acompañado de unas pruebas físicas o unas pruebas de rendimiento y esto va a enmarcar el programa de acondicionamiento físico. Por eso los programas siempre deben estar acompañados y deben ser interdisciplinarios. Y aquí la parte nutricional es fundamental, porque si yo quiero, por ejemplo, ganar masa muscular, no solamente con el ejercicio, sino debo tener esas reservas que permitan al cuerpo generar esas nuevas fibras musculares o reparar las fibras musculares que de pronto tengan cierto tipo de daño al hacer la contracción, al hacer ejercicios de fuerza, por ejemplo, esa reparación del tejido muscular. Listo.
profes. ¿Alguien más? Hoy están muy callados. Relacionado con la parte física, sino con la participación en las Olimpiadas. Preocupado Profe, porque ¿me estamos puedes? lejos de los índices. No, profesor, lo importante es determinar. Y ya con eso uno ya tiene una meta. Por ahí creo que escuché al profe Iván. No, era yo. Ok, ¿profe Ángel? Sí. Sí. Cuéntame, es que está como, si puedes hablar un poquito más fuerte, que no escucho bien. Bueno, listo. No, te decía que yo tengo una pregunta no tanto pues, con la parte física, sino con la participación en el evento de FODUN. Y es, digamos, estas charlas, ¿la asistencia es obligatoria o eso es opcional, optativo? No sé. No, pues digamos que estas charlas son un acompañamiento, están dentro del acompañamiento que estamos haciendo a través del programa de acondicionamiento físico y yo las registro como asistencia. Ya dentro de del reglamento o digamos que de los parámetros que establece FODUN para la participación, entiendo que en algunas regionales se estableció un número de asistencias a programa de acondicionamiento físico. No estoy segura si para Bogotá se estableció. Sí, creo que para otras sí se estableció y hay algunas personas que no son de Bogotá que están asistiendo a nuestras sesiones virtuales del programa. No es obligatorio, pero pues sí, la idea es que ustedes puedan aprovecharlas porque nos hemos dado cuenta que hay algunas cosas que no sabíamos, que de pronto uno dice, bueno, pues yo camino y eso ya es actividad física, pero pues no. O yo no me hidrato bien y lo vimos la vez pasada, o uno no le presta mucha atención al tema de la composición corporal y sí hay que ponerle mucho cuidado y sobre todo ustedes que van a participar en una competencia, que practican algún deporte, pues sí es importante tener en cuenta estos aspectos. Pero respondiendo a su pregunta, profe, no es obligatorio. Ok, y son cada 8 días, ¿correcto? Sí, vamos a tener, son tres. Ya tuvimos la hidratación, esta de composición corporal y vamos a tener una última ya como de aspectos generales sobre programas de acondicionamiento físico. Listo, muchas gracias. Y un favor, ¿cuál es el edificio 701 que necesitaron para pruebas físicas? Sí, este edificio es el nuevo Centro para la Actividad Física y el Deporte. Es el antiguo cine y televisión. Ah, ya, entiendo, gracias. Listo, profe. Igual ahí cualquier pregunta que tengan en el correo, yo estoy pendiente y si están, de pronto no se ubican y yo les puedo colaborar ahí. Sí, ya terminamos la charla por ahí vi la pregunta. Vale, profe Aide, no te había visto. Profe que fue mi profe de fisioterapia. Listo, profes. Bueno, me alegro mucho haber estado con ustedes hoy. Hoy sí fue un poco más corta. Ya nos veríamos dentro de 8 días, a las 5 también, para nuestro último encuentro. Sí, bueno. Gracias, Angie. Buena tarde. Que estén muy bien, profes. Muchas Gracias, Ángel. Muchas gracias. Hasta luego. No, y volviendo a la rectoría, yo no sé qué va a pasar. ¿Qué Sí. candidato? Yo creo que va a lanzar Bula o no. Se les quedó un micrófono abierto por ahí. Pero Profesora todavía no Karen, ¿está sacaron ahí Bula todavía? De la SAP. de SAP, no han sacado.
Pero alguien me dijo que estaba como en proceso de empalme, ¿Sí? que estaba como cerrado. Oye,